¿Qué tal, hermanas? Quiero enviarles un saludo con un abrazo apretado a cada madre biológica del corazón, madre de madres, futuras madres y en especial aquellas que tienen la bendición de tener a su mamá aún aquí entre nosotros. Estaba pensando en las madres de la Biblia, desde Eva, madre de todas las vivientes, a la más privilegiada y sufriente que tuvo en su vientre nada menos que a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a María. Algunas sufrieron porque deseaban ser madres y Dios escuchó su oración, como le pasó a Ana, la madre de Samuel. Otras lo recibieron cuando no lo esperaban, como Sara, madre de Isaac. Otras arriesgaron sus emociones por ellos, como Jocabed, la madre de Moisés. Otras dieron todo por la honra de sus hijos, como Rispa. Tantas como Elizabeth, cuando no esperaba, fue la madre de Juan el Bautista. Otras como Eunice enseñaron las escrituras a su hijo Timoteo. Pero quise ir más allá del abanico que nos presenta la Biblia de madres. Pensé en las mujeres que seguramente fueron madres, pero que la Biblia no nos cuenta de ellos. Nos cuenta de su profesión de traer hijos al mundo. Me refiero a Fúa y Cifra, dos parteras valientes que se enfrentaron al mundo para defender la vida. Recordemos un poco el contexto histórico y geográfico donde ellas estaban, y para esto les recomiendo lean el primer capítulo de Éxodo. Sabemos que José, el hijo de Jacob y Raquel, fue vendido como esclavo, pero en Egipto prosperó. Llegó a ocupar el segundo lugar, luego de Faraón, por la contribución a la preservación de la vida mediante su formidable economía. En Éxodo 1:5 nos dice que llegó su familia, que se componía de 70 personas. Nos dice esto dos cosas. Primero, eran familia, fueron todos juntos. Y lo segundo que nos dice que el número 70 no es relevante para una potencia de primer grado como era Egipto en su tiempo. Pero en el versículo 6 nos cambia todo el panorama. Dice que murió José y toda la generación terminó. Sin embargo, el pueblo seguía multiplicándose y en gran número, tal como la promesa que Dios había dado a Abraham, que serían tan incontables como las estrellas. Pero también eran de buena salud, eran fructíferos, tanto que aquellos 70 se habían convertido en un pueblo próspero, trabajador. Ellos estaban en la tierra de Gosén, que es un lugar fértil allí en el delta del Nilo. Los hicsos, Hicsos, fue un grupo que se quiso apoderar de Egipto y allá por el año 1550 a.C. son expulsados. Y entonces aparece un nuevo rey que afirmó el nacionalismo. Dice el versículo 8 que se levantó este rey, este nuevo faraón, desconociendo la historia de los hebreos, de cuánto bien habían hecho a Egipto. Entonces pasaron de privilegiados a esclavos. Se multiplicó el trabajo, se multiplicó la mortificación, la aspereza hacia los hebreos, el desprecio.
Pero como dice el verso 12, cuando más los oprimían, más se multiplicaba. Como les decía Faraón, nos recuerda un poco al diablo. Las dos estrategias que ha venido usando a través de los tiempos y que muchas veces no fallan. Una es la complacencia. Israel estuvo cómodo durante muchos años. Después podían haber vuelto a su tierra, pero se quedaron allí porque estaban cómodos. Y fueron muchos años. La segunda estrategia del diablo es mortificarnos, acorralarnos. Ahora estaban siendo maltratados. Quizás de estas dos estrategias, la que me parece más peligrosa es la primera, la complacencia, estar muy tranquilos. Porque cuando todo va bien, nos cuesta recordar que no somos de este mundo. Pero cuando somos mortificados, entonces podemos clamar, como lo hizo el pueblo de Israel más tarde, cuando ya no podían más con la tragedia de su esclavitud. Pero ellos seguían creciendo. Entonces Faraón ideó otra estrategia, que no aumentaran más en número. Una estrategia demográfica que está siendo muy parecida a la Agenda 2030 para Occidente que hoy estamos viendo. No digo de paso a esto. Con todo el poder del rey de la primera potencia mundial, se dedicó o se acercó a Cifra y a Fua, estas mujeres de las que quiero hablar. Seguramente eran jefas de parteras. Se cree que habría unas 500 parteras en Egipto, pues con todo esto de los harenes había muchos bebés, nacían muchos bebés. Les ordena que maten a los varones que nazcan. ¿Por qué solo a los varones? Porque las niñas se casarían con egipcios y la sociedad híbrida haría desaparecer a Israel. Israel desde el comienzo está siendo objeto de odio y de querer que desaparezca. Pero ellas no cumplieron esa orden. Cuando Faraón se dio cuenta, volvió a ellas a reclamarles. Estas dos mujeres subalternas de un rey despótico ni se escondieron ni se acobardaron. Valientemente le explican que las hebreas eran más fuertes y casi daban a luz a sus hijos sin parteras. Creo que estamos en un tiempo parecido en muchas cosas y me emociona cómo la Biblia deja estampado el nombre de estas dos mujeres para que nosotras podamos pensar en ellas hoy también. Admiro la valentía de ellas, que entendieron que la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. ¿Se acuerdan de Pedro cuando dijo que era primordial obedecer a Dios antes que a los hombres? Hay una ley superior y es la de Dios. Estamos como madres frente a muchos desafíos. Quienes quieren que los cristianos no nos multipliquemos. Faraón los odiaba, pero también los quería ahí. No quería que se fueran porque les servía para sus fines. El diablo muchas veces nos quiere cerca para desanimarnos, para torturarnos o para usarnos para desanimar a otros. Cifra y Fua no temieron, defendieron la vida.
Dice el verso 20 y 21 que Dios se agradó y les hizo bien, prosperándolas a ellas y a sus familias. Bueno, antes de terminar, quiero señalar otro detalle. Ellas eran dos, estaban de acuerdo. Que Dios nos ayude a hallar amigas para servir a Dios y en el Día de las Madres juntarnos para orar por nuestros hijos. En el Día de las Madres, que para nosotras son los 365 días del año. Por mi parte, los hijos de ustedes, mis hermanas, son mis sobrinos de corazón. Por ellos oro y deseo lo mejor. Y lo mejor es que conozcan a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y espero que oren también por mi hija y que tengan un excelente día de la Madre y pensemos y leamos nuevamente en la Biblia ese primer capítulo de Éxodo, donde nos habla de Cifra y de Fúa.